Porque una vez yo tengo acceso al Wi-Fi, si yo soy experto en tecnología, yo puedo hackear el sistema y poder, por ejemplo, entrar a los dispositivos, entrar a la red que ustedes tienen y poder hacer muchas cosas dentro de esa misma red. Entonces, bien importante, por favor, no le den el acceso a redes, sobre todo del lugar o del teléfono, a cualquier persona o a personas desconocidas, sobre todo. Luego, otra forma de proteger nuestros datos es proteger a nuestra familia en la red. Entonces, cuando protegemos a nuestra familia en la red, es bien importante que les enseñemos a nuestros chicos a marcar los correos electrónicos de spam como spam. Por ejemplo, enseñarles a nuestros hijos a no compartir contraseñas y datos personales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos eso, el proveedor de correo electrónico podrá tener muchos filtros, podrá tener muchos cortafuegos, pero eh, pues es una forma también de evitar que otras personas tengan acceso a acceso confidencial a los datos de nuestros estudiantes. Entonces, como padres, lo primero que tenemos que hacer es enseñar a nuestros hijos a no compartir sus contraseñas personales. Luego, poder usar controles parentales, que ya los hablamos, ya conocieron ustedes algunos. ¿Para qué? Para poder controlar lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque aquí un ejemplo que yo uso siempre en estas charlas es, usted no deja a su hijo de 4 años ir solo a la tienda. ¿Por qué? Porque se lo pueden robar. Pues lo mismo es dentro de las redes sociales, ¿verdad? Tenemos que tener esos controles parentales que nos ayuden a nosotros a tener controlados a nuestros niños, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas es enseñarles a nuestros niños a gestionar los correos electrónicos. Como les decía anteriormente, que puedan ellos saber cuando un correo es un spam, marcarlo como spam. Y entonces así los proveedores de correo que tenemos como Outlook, Gmail, Apple, Yahoo, etcétera, van a poder rastrear esos correos y a la hora de que entre algún otro correo similar, mandarlo a la bandeja de spam, ¿no? Luego, también enseñarles a colocar el ordenador en una zona común, desde la que se pueda vigilar y controlar su uso. ¿Por qué? Porque muchas veces el ordenador está en el cuarto, pero nadie lo está viendo y entonces no estamos viendo si el niño está mandando correos o si se está tomando fotos y las está enviando o con qué personas está chateando, etcétera, ¿verdad? Luego, el uso de aplicaciones específicas según las edades de los niños, lo que les comentaba hace un rato, ¿verdad? Para los buscadores tenemos Kiddle, que es para niños. Por ejemplo, en YouTube tenemos YouTube Kids y así tenemos un sinfín de páginas que son específicas para que los niños usen en ciertas edades, ¿no? Entonces, ir conociendo también estas páginas es bien importante. Y otra de las cosas importantes que yo les diría es cambiar la configuración predeterminada del router que les van a dejar a ustedes cuando les conectan el Internet. Entonces, ¿cuál es esa configuración predeterminada? Por ejemplo, si usamos Claro, regularmente dice Claro y un montón de números y ese es el usuario y ya la contraseña viene atrás de la cajita, ¿no? O del router. Entonces, es bien importante que el técnico que les llegue a ver ustedes eso pueda cambiarles el nombre del router y que sean ustedes los que ingresen la contraseña. ¿Para qué? Para que pues sea algo un poco más seguro. Sí, entonces, bien importante esto, ¿por qué? Porque la mayoría de los proveedores tienen acceso al router y una vez tengan acceso al router, pues tienen acceso a información de qué dispositivos se conectan, en qué horarios, etcétera. Entonces, también es una forma de que hay personas que desde los routers o desde los dispositivos puedan controlar en qué horas están las personas en casa o no, ¿verdad? Entonces, bien importante toda esa parte. Ahora, regresando un poquito a lo de los spams, que es una de los temas que ahorita está dando mucho de qué hablar, es bien importante que les enseñemos a nuestros hijos, primero, a nunca hacer clic en enlaces o archivos de correos electrónicos que no conozcan. ¿Por qué? Porque si lo hacen pueden descargar malware en el dispositivo, pueden descargar programas de vigilancia remota donde pues sin que ustedes lo sepan, la cámara está encendida, aunque no tenga la luz encendida y los están controlando, que es algún tipo de información que se está dando, ¿verdad?
Tenemos también que tener cuidado a la hora de compartir las direcciones de correo electrónico, a quién se las estamos dando, en qué dispositivos los estamos usando, y es recomendable que no coloquemos nuestro correo electrónico en dispositivos, tabletas o computadoras que nosotros no usemos o que no sean personales. ¿Por qué? Porque pues también corremos el riesgo de que en esa computadora se quede grabada la información que nosotros estamos colocando, y pues obviamente buscar filtros, buscar controles parentales que puedan ayudar a proteger a nuestros hijos, sobre todo de la interacción con terceros. Ahora, ¿cómo vamos a evitar que nuestros hijos vean contenido inapropiado dentro de la red? Entonces, el contenido inapropiado, cuando nosotros lo leemos así, regularmente lo que viene a nuestra mente es, pues, contenido sexual, ¿no? Ahora, no solo es contenido sexual. Cuando hablamos de contenido inapropiado, podemos encontrar en Internet contenido perturbador, que al final no va a ser acorde al desarrollo de nuestros hijos. Entonces aquí vamos a encontrar imágenes, vamos a encontrar videos, podemos encontrar textos escritos que van a ser ofensivos y molestos según las edades que tengan los niños. Entonces, esto puede ocurrir de forma accidental, pero también puede ocurrir de forma deliberada. ¿Por qué? Porque en el mundo digital, o sea, desde que yo pueda buscar imágenes del cuerpo humano y que me salga otro tipo de contenido, pues puede ser, y ahí fue de forma pues inintencionada, también puedo yo buscar imágenes que sean ya de un contenido explícito. Entonces aquí corremos muchos peligros, o nuestros hijos en el mundo digital tienen esos peligros. Y entonces nosotros tenemos que poner ciertos límites, ¿verdad? Como les decía antes, nosotros no dejamos ir a nuestros hijos solos a las calles según las edades que tengan. Entonces, tampoco tenemos que permitir que se descarguen ciertas aplicaciones o ciertos contenidos que puedan afectarlos a ellos psicológica y emocionalmente. Entonces, ¿qué tipo de contenido inapropiado vamos a encontrar nosotros en las redes sociales? El primero y el más común es el material pornográfico. Cuando se menciona el contenido inapropiado, como les decía, a menudo lo asociamos con el contenido pornográfico, eh, con este contenido como tan explícito. Ahora, existen otras formas de contenido que también pueden ser consideradas inapropiadas. Entonces, por ejemplo, la delincuencia y el terrorismo. Y ahorita tenemos que más del 23% de los niños han estado expuestos a discursos de odio en línea, mientras que solo el 9% de los padres conocen la experiencia de sus hijos. Entonces, aquí una pregunta que ustedes se tendrían que hacer es, ¿ustedes están conscientes de qué contenido está viendo su hijo en las redes? ¿Están conscientes de qué es lo que ellos están haciendo en su teléfono, en la tableta? ¿Por qué? Porque dentro de este material inapropiado podemos incluir también ese material que promueve extremismos, terrorismos, imágenes o contenido violento, ¿no? Y cuando vemos el contenido violento, vamos a ver que el 57% de los estudiantes han visto violencia real, que consideran ellos perturbadora, pero que no se lo van a informar a los papás. Y uno de cada 10 niños entre 8 y 11 años dice haber visto este contenido, dice haber visto pues esta información. Y es preocupante, ¿por qué? Porque esto pues arrastra otras conductas dentro de los estudiantes y dentro de los adolescentes que van a ser más preocupantes. Luego también vamos a ver que las condiciones médicas o de salud que ahora se pueden ver en las redes sociales, pues también es alarmante. ¿Por qué? Porque 33% de los niños entre 12 y 15 años han encontrado contenido sexista, han encontrado contenido racista o discriminatorio. Entonces, aquí es bien importante que nosotros pongamos atención en esto. ¿Por qué? Porque en este último apartado estamos viendo ahora videos que suben a las comunidades y a las redes sociales personas con, por ejemplo, anorexia, con bulimia, con condiciones un poquito más preocupantes como pensamientos suicidas, y están creando redes donde pues promueven estas actividades o estas actitudes. Y aquí lo preocupante es que 6 de cada 10 padres
reconocen que no saben lo que sus hijos están viendo en los dispositivos, en las tabletas y en la red. Y entonces aquí, bien importante porque tenemos que saber cómo están nuestros hijos expuestos a todo este contenido. Por ejemplo, cuando ustedes entran a Instagram, los algoritmos, perdón, de Instagram ayudan a los usuarios a localizar contenidos relacionados con la información a la que han ingresado, información que han visto. Entonces, y este algoritmo cada vez me va sacando más información de la que yo consumo. Entonces, bien importante que al seguir una cuenta, pues la red social le sugiere a uno más de esa cuenta. Entonces, como padres tenemos que estar involucrados en qué están haciendo nuestros hijos, hacia dónde están llevando nuestros hijos esta información. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no es responsabilidad del colegio, no es responsabilidad del maestro de tecnología, es nuestra responsabilidad como padres desde el momento en el que les estamos dando un dispositivo de cómo lo van a manejar, qué restricciones van a tener, qué contenido están viendo. Entonces, dicho esto, vamos a ver cuáles son los efectos de este contenido inadecuado dentro de nuestros jóvenes. Y es que el tema que más preocupa a los padres en este sentido es la posibilidad de que el estudiante vea o promueva la pornografía, las actividades sexuales poco saludables o peligrosas. Sin embargo, cualquier tipo de contenido, como ya lo decía yo anteriormente, que no sea adecuado para su edad, para su madurez, para su nivel cognitivo de desarrollo, puede generar miedo y ansiedad en los jóvenes. Y entonces aquí, si el contenido es de naturaleza sexual, de naturaleza violenta, etcétera, perdón, vamos a ver que genera ciertas reacciones en nuestros estudiantes. Y entonces aquí es bien importante, ¿por qué? Porque tenemos que ver primero qué nivel de estrés está manejando el niño. Antes, por ejemplo, en mi época, hace algunos añitos atrás, pues los niños no padecían de estrés y ahora vemos niños estresados. Entonces, el estrés es una respuesta física y emocional del cuerpo a situaciones que requieren ajustes o adaptaciones. El estrés puede manifestarse desde una tensión, desde un dolor de espalda, desde de forma física, pues hay muchos factores de ver el estrés, hasta con alergias en la piel, ¿no? Entonces tenemos que estar pendientes de qué es lo que les está generando ese estrés a los niños, porque como ya lo dijimos, si es un ciberacoso, también va a generar estrés. Si estoy viendo cosas inapropiadas, genera estrés. ¿Por qué? Porque necesito que nadie vea lo que yo estoy haciendo, ¿no? Luego también provoca ansiedad. ¿Por qué? Porque pues la ansiedad es una emoción caracterizada por sentimientos de preocupación, de nerviosismo extremo, de miedo excesivo. Y entonces, ¿miedo a qué? A lo que pueda venir, a lo que pueda pasar ante situaciones que yo he hecho o a situaciones que están dentro del mundo que yo estoy consumiendo, ¿verdad? Luego, la vergüenza, pues es una emoción que surge cuando una persona se siente humillada por sus acciones, por sus pensamientos o características personales. Y entonces aquí, por ejemplo, un niño que sube una fotografía donde no se ve muy bien, se burlan de él, va a sentir vergüenza. Entonces, hasta eso tenemos que enseñarles a nuestros hijos qué tipo de contenido están subiendo. Por ejemplo, yo recomiendo que no se suba, por ejemplo, contenido de fotos donde estén con el uniforme del colegio, fotos o estados donde publiquen en qué lugar están o qué están comiendo. ¿Por qué? Porque a la larga eso también puede ocasionar estrés, ansiedad, vergüenza, etcétera. Y luego otros tipos de pensamiento, sentimiento o comportamientos negativos. Esto puede incluir una gama muy, muy amplia de conductas negativas, dentro de las que podríamos mencionar tristeza, irritabilidad, ira, pensamientos suicidas, agresiones físicas, etcétera. Entonces, bien importante que nosotros como padres sepamos todo esto. ¿Por qué? Porque a mi consulta acuden con frecuencia niños que ocultan a sus padres lo que están viendo en Internet. ¿Por qué? Porque tienen miedo y tienen vergüenza de lo que los padres puedan pensar de sus hijos o de lo que les puedan decir o de las acciones que esto pueda traer. Entonces, bien importante que nosotros promovamos dentro de nuestra familia
relación de compromiso, de confianza, donde pues estemos atentos al consumo de contenido que están haciendo nuestros jóvenes, nuestros niños, y donde podamos nosotros pues platicar con ellos de esa diversidad de temas que son tan importantes dentro de estos factores. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar que nuestros hijos vean este tipo de contenido? Primero, establecer reglas básicas, lo que pueden y lo que no pueden usar, ¿sí? Entonces, llegar a acuerdos en familia de estas son las normas y los valores y estas son las reglas que yo les estoy poniendo a ustedes según su edad o según pues las normas y valores de cada familia. Luego, comunicarse con regularidad, abiertamente y con calma. Miren, cuando uno ve que su hijo está viendo contenido no apropiado, no es bueno llegar y, ¿qué estás viendo? Y mira esto. No, lo más importante es como tranquilizarnos nosotros, hablarles de la forma más normal y más relajada posible y llegar pues al punto de por qué estás viendo esto o qué te llevó a hacer esto y tener unas charlas realmente que puedan ser positivas, ¿verdad? Hablarles a nuestros hijos de los peligros, de todo lo que implica el Internet. ¿Para qué? Para que ellos estén protegidos y cubiertos, porque muchas veces solo les damos el dispositivo y no les decimos cómo usarlo o qué cuidados tener. Luego, pues como padres, siempre dar un vistazo a los controles parentales es de verdad de las mejores cosas que podemos hacer, instalar controles parentales para ver qué están haciendo nuestros hijos. Luego, utilizar motores de búsqueda para niños, y ahí yo les doy algunos ejemplos como Kiddle, KidSearch y KidRex, que son algunas páginas que son pues para niños un poco más pequeños. Y luego, pues ser abierto y un gran modelo a seguir. Miren, nosotros educamos con el ejemplo, no solo los maestros, los padres también educamos con el ejemplo. Entonces tenemos que asegurarnos que nuestros hijos disfruten de un tiempo de tecnología, pero que sea normalizado, que sea según el ejemplo que yo les estoy dando. Pero no les voy a decir yo, miren, no se usa el teléfono en la mesa y yo estoy con el teléfono contestando correos y viendo mensajes, ¿verdad? Entonces, bastante importante poder educar con el ejemplo. Y ya para ir finalizando y poder resolver algunas dudas que ustedes tengan, pues, ¿cómo podemos actuar nosotros en estas redes sociales? Primero, pues, procurar mantener la calma y controlar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque si nuestros hijos nos ven alterados, van a saber que por ahí no es y que no les vamos a hablar tranquilamente. Entonces, lo mejor es de verdad esperar, calmarse y poder planificar cuidadosamente la conversación que vamos a tener nosotros con nuestros hijos acerca de estos diferentes temas. Luego, enfocar el diálogo con una actitud abierta y comprensiva. Lo que les decía, las dudas que nuestros niños tengan, que nos las hagan a nosotros de papá, no a sus amigos, ¿verdad? Poder nosotros estar un poquito más empapados con esta tecnología, de tal forma que ellos no sientan vergüenza de hablar con nosotros o de contarnos a nosotros lo que les está sucediendo. Como padres también necesitamos hablar con nuestros hijos sobre la seguridad, la salud y la importancia de diferenciar el contenido adecuado del que no lo es. Explicarles realmente qué consecuencias lleva este tipo de contenido, cómo podemos nosotros cuidar y preservar nuestra salud y sobre todo nuestra seguridad. Luego, algunas preguntas que pueden apoyarle a reflexionar sobre lo que es recomendable que el niño vea y lo que no es recomendable que vea. Entonces, digamos, una de las preguntas es, ¿te sientes cómodo viendo ese video en concreto o en presencia de tus padres, verdad? ¿Hay algo en el video que tú no entiendas, verdad? ¿Alguna de las personas que aparece en el video sufre algún daño? Y, por ejemplo, las personas del video están vestidas o están desnudas, o sea, poder tener esas conversaciones con nuestros hijos, hacer este tipo de preguntas para que ellos vayan viendo que pues hay cosas que son muy normales, pero que para la edad que ellos tienen no es lo mejor, ¿verdad? Luego, hablar claramente con el estudiante sobre lo que se debe hacer si encuentran alguna acción o algún contenido que ellos consideren inapropiado. Y en este tema, bien importante, poder enseñarles a nuestros niños a denunciar, poder tener una buena comunicación
que ellos se sientan apoyados, que vean que cualquier decisión que ellos vayan a tomar, obviamente si es buena, pues se les va a apoyar y si no es buena, pues se les va a aconsejar y poder asegurarnos realmente de que nuestros hijos sepan a quién acudir para hablar sobre estos temas que son tan del día a día, ¿no? Yo les agradezco su tiempo, les agradezco que hayan estado pues acá y voy a dejar estos últimos 10 minutos para ver si tenemos algunas dudas. Si me apoya ahí, por favor. Bueno, vamos a tener aquí algunas preguntas. La primera es sobre la aplicación Life 360. Preguntan si para utilizarla sus hijos deben tener el celular con ellos o si puede haber como algún tag o algo que no sea el teléfono como tal. Cualquiera de estas aplicaciones se puede instalar en cualquier dispositivo. Entonces, sí tengo yo pues que instalarlo primero en el celular, tableta o computadora del niño y en la mía para que sea pues dual, ¿verdad? Entonces, yo tengo el control como padre y él va a tener el control de hijo o estudiante, ¿verdad? Ok. Luego, la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos bloquear dentro de los navegadores alguna página que es inadecuada? Miren, dentro de los navegadores va a depender del tipo de navegador que ustedes utilicen. Pero, por ejemplo, el navegador de Google Chrome tiene una opción desde las herramientas de configuración donde ustedes pues pueden ingresar e ir bloqueando ahí las páginas a las que ustedes no desean que sus hijos ingresen. Por ejemplo, yo a mis hijos, como son pequeños, les tengo bloqueado YouTube normal y solo pueden usar YouTube Kids, pero eso lo pueden hacer directamente desde la plataforma o la configuración del navegador que cada uno utilice. Ok. La siguiente pregunta es sobre el navegador Opera, si es seguro o no. Si yo les soy bien honesta, no me gusta usar este navegador porque tiene muchas como alertas de virus que lo hacen muy vulnerable. Entonces, yo los navegadores que recomiendo son Google Chrome, que es pues el más utilizado, en plataformas de Windows, el Microsoft Edge, y si no, el Fireworks o Firefox, ¿verdad? Esas serían de navegadores para adolescentes. Ahora, navegadores para niños, pues los que les mencionaba hace un momento, ¿verdad? Pues podríamos usar Kindle, que es para mí, pues de los que más me gusta usar, pero también tenemos el de Kid Search y el de Kid Rex, que son específicamente para niños pequeños. Ok, gracias. Eso contestada la siguiente pregunta. No sé si poder no, bueno, o enviarme a mí por escrito los enlaces de los navegadores para niños de 4 a 12 años aproximadamente, para que Sí, yo con pudiera mucho gusto. compartirlo también con los papás. Sí, yo, Gracias. de hecho, si gusta, yo le puedo compartir la presentación también para que se las podamos compartir a los papás y que ellos tengan esta información, pues, de primera mano, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es sobre qué riesgos hay al conectarse en redes de Wi-Fi públicas. Miren, al conectarse en redes de Wi-Fi públicas, corremos muchos riesgos porque una vez nosotros entremos a la red, estamos dándole acceso a esa red a poder pues ver el número de IP de la computadora, poder pues que, como les dijera yo?
que haya mucha como vulnerabilidad. Entonces, yo les soy bien honesta, no aconsejo usar redes públicas, sobre todo si las redes no tienen contraseñas con las que se puedan acceder, porque pues permite que a mí me puedan enviar, por ejemplo, un mensaje y a la hora de ellos solo abrir el mensaje, pues ya entró algún virus o algún troyano o algún pues, gusano dentro de la computadora y como les digo, las redes públicas son las que más ahorita han dado de qué hablar por el tema que yo les mencionaba hace un momento del, eh, permítame, ahorita les digo, del ransomware, que ahí es donde les pueden bloquear a ustedes el contenido y dejar como inhabilitado el dispositivo. Entonces yo sí no recomiendo entrar a redes públicas. Ok. La siguiente pregunta es si las aplicaciones que mencionó de seguridad parental se pueden instalar también en una televisión. Fíjese que si le soy bien honesta, hay dos que creo que sí son para todo tipo de dispositivo, sobre todo porque pues muchas de las televisiones son Android, pero hay otras que solo son para sistemas operativos de las computadoras. Entonces, si no mal recuerdo, dentro de los que se pueden usar en televisión está Custodio y está el de Google Family. Eso y el Norton Family creo que también se puede usar. Los demás, no sé si la aplicación está para televisores. Ok, muchas gracias. Y la última pregunta es, en su experiencia, ¿a qué edad es recomendable dar un celular a los hijos? Y si considera que esta herramienta de comunicación es indispensable que lo tengan los niños o adolescentes. Miren, si yo les soy bien honesta y voy a hablar desde mi experiencia como mamá, mi hijo más grande tiene 11 años y él todavía no tiene teléfono celular. Yo considero que el teléfono, pues se lo podemos ir dando a nuestros hijos dependiendo de la madurez de cada uno de nuestros hijos, pero también de las necesidades que como familia vayamos teniendo. Entonces, en mi caso muy particular, yo a mis hijos evito darles tecnología desde tempranas edades. Primero, pues por el tema de que se vuelven dependientes de la tecnología, ya no hacen otras cosas. Y segundo, porque si yo quiero estar comunicada con mis hijos en estas edades, pues los tengo en el colegio, yo llamo al colegio y ahí me pueden dar a mí información. No es necesario realmente que ellos estén con este dispositivo en los centros educativos porque los distraen un montón. Entonces, yo pensaría que tal vez 14 años es la edad promedio en la que yo podría empezar a introducir al niño a un teléfono, siempre pues dándole todas las directrices y toda la información del caso y pues obviamente con controles parentales, ¿verdad? El control parental, por ejemplo, pues yo aconsejaría usarlo hasta los 18 años que ellos pues ya pueden tomar ellos sus decisiones y ser conscientes ellos de los procesos. ¿Por qué? Porque también me sirve a mí para poder evitar muchos riesgos que ahora se corren con tanta inseguridad que tenemos en el país. Muchísimas No sé si gracias. hay alguna otra pregunta. No, en este momento pues ya terminamos con las preguntas. Le agradecemos mucho por toda la experiencia y por toda la información brindada. Yo voy a estar enviando también a los padres de familia la información que usted me envíe, ¿verdad? Para que ellos puedan tenerla a la mano y poder consultarla en cuanto lo necesiten. En este momento estamos colocando en el chat el formulario de asistencia, ¿verdad? Para que puedan llenarlo desde este momento. Y de todas maneras lo estaremos enviando también por correo electrónico. Entonces, le agradecemos mucho por su tiempo y muchísimas gracias a todos por su presencia. Y con esto vamos a concluir la Escuela para Padres del día de hoy. Muchas gracias, que tengan buen día. Buen día.